Bien. Y el cuarto caso, para no extendernos mucho, la clase suele entender, 7:30. No, depende. Bueno, perfecto. Yo lo veo, claro. Edición genética humana de la línea germinal. La técnica de edición del genoma conocido como CRISP, Cluster Regularly Interspace Short, consiste en un mecanismo avanzado de edición de genes que permite alterar de forma más rápida, precisa y detallada cualquier posición de los genes en los 23 pares de cromosomas, aparentemente con menos errores o mutaciones no deseadas. CRISP permite alterar las secuencias específicas del genoma. Esta técnica está siendo utilizada en la fase de investigación biomédica y se constata que pueden existir diversas aplicaciones clínicas en la medicina. Esta técnica consiste en un sistema derivado de una bacteria que usa moléculas de ARN que reconocen secuencias específicas de ADN humano. El ARN actúa como guía, haciendo coincidir la nucleasa con las locaciones correspondientes en el genoma humano. CRISPR-Cas9 es la más simple herramienta de edición genética porque se basa en el emparejamiento de ARN y ADN. La técnica puede ser utilizada en células adultas o bien en la línea germinal. En este punto, la edición genética se orienta a realizar alteraciones genéticas en gametos o embriones. Estos cambios van orientados a la generación de un ser humano y luego pasarán a subsiguientes generaciones como parte de la herencia genética humana. En este caso se puede introducir variantes genéticas naturales existentes o bien cambios genéticos totalmente nuevos que se presuman son beneficiosos. Bien, acá ya sería, a diferencia de los otros tres casos, donde yo en el primero elegí los embriones, o sea, ya tengo el cuerpo formado. En el segundo y el tercero, yo elijo los gametos y de esa manera trato de maximizar mis posibilidades de fijar las características. Acá ya sería que teniendo el embrión formado, yo le realizo una ingeniería genética específica a través de esta técnica que, bueno, es muy conocida y un gran debate, que nuestro país prohíbe. En el artículo 57 del Código, esta técnica está prohibida en embriones, o sea, el artículo 57 lo prohíbe totalmente. En el proyecto de reforma del Código Civil, que se presentó, tiene una comisión que presidió Rivera, que presentó el año pasado, Julio César Rivera, propone cambiar el 57, a mi entender. Yo no estoy de acuerdo con la reforma que proponen, porque primero cambian la palabra embrión, que para mí es muy importante que figure allí, porque aclara el punto de que el embrión es persona, y lo segundo, porque permiten excepciones, y yo creo que no hay que admitir ninguna excepción. Que es un gran debate, porque entonces dicen, no, en realidad la excepción es para evitar una enfermedad, pero bueno, ¿cómo se determina eso? Y ahí viene un argumento que se suele conocer como pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza es, bueno, yo comienzo por los casos más indiscutibles y de ahí me voy corriendo hacia situaciones más banales. Por supuesto que a futuro el CRISP tiene una posibilidad terapéutica fenomenal, o sea, pero hoy tenemos un principio, tenemos dos principios en juego. Acá aparecen dos nuevos principios. Este tema último da para también mucho, ¿no? Uno es principio de precaución, ¿tá? Básico, ¿tá? Principio de precaución. No hacer algo que pueda traer como consecuencia un daño, siempre que sea razonablemente concebido, obviamente. Esto está muy medido, tampoco es que precauciones no hacemos nada, porque entonces, claro, si no, no avanzaría la ciencia, lógicamente. Pero acá hay razones para darle la derecha a las dudas sobre el peligro. Primero porque estamos trabajando a ciegas, o sea, no sabemos lo que significa retocar un pedazo del genoma en tal lugar y que eso tenga una consecuencia. No sabemos si eso tiene, sí, como estos chinos que crearon, vieron que salió que habían hecho este chino que había creado los dos bebés, las dos chicas genéticamente modificadas hace como un año. Pero después salió que en realidad la modificación, él buscaba concebir y usó CRISP. Y fue la primera vez que el uso de CRISP para embriones nacieron los bebés. Dos mujeres. Ahora bien, después se descubrió que también esa variante genética, porque era una variante genética que ya estaba en personas vivas, que los hacía inmunes al SIDA, al HIV, o sea que tenían una cierta resistencia al HIV, personas vivas.
Entonces este chino dijo, bueno, voy a hacer un embrión genéticamente modificado para emular las características de estos seres. Entonces yo no estoy inventando nada nuevo, porque estoy haciendo un cambio que quieren otros, ¿entiendes? Es decir, por supuesto, esto dificilísimo de comprobar, porque, bueno, como dice ahí, reduce, pero a veces pueden darse errores en la manera de impactar, de cortar y pegar, porque toma secuencia del ADN, las copia y las reemplaza. Bueno, suponiendo que salga todo perfecto, qué sé yo, cosa que podría no pasar. Después se descubrió que esa variante también estaba asociada con cierto aumento de las posibilidades cerebrales, de cognitivas o cosas así. Entonces salieron a cuestionarlo de que él en el fondo estaba también investigando temas de mejoramiento cognitivo, unas cosas así. Entonces, lo que el principio de precaución también nos dice es: no sabemos el impacto que tiene cambiar algo con intervención humana, porque la intervención humana está modificando algo que, bueno, nosotros le confiamos a la naturaleza, nuevamente, dona producto, o sea, aparece la dimensión de producto, aparece la dimensión de la intervención humana y lo imponderable. Claro, el ser humano vive modificando su genoma a lo largo de las generaciones y generaciones. Por supuesto hay una base humana que nos hace humanos, una base biológica real, pero después hay mutaciones, hay un montón de diferencias entre nosotros, dentro de la misma familia. O sea, es impresionante todo lo que nos dice el genoma, incluso lo que nos dice nuestra dependencia unos de otros y nuestra posteridad. O sea, el genoma nos une, eso lo dice Agostino, Francesco Agostino dice, habla algo de la unidad del género humano, el genoma. Ahora, el CRISP es la manipulación ya directa. Y el segundo principio es principio de integridad de la especie humana. O sea, ¿estamos ante un principio de integridad de la especie humana o no? ¿O la especie humana es genéticamente modificable por cualquiera en cualquier momento? Este principio, a mi entender, es el que resultó decisivo para el 57 del Código. El Código Civil dice que está prohibida toda práctica ordenada la alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia. Porque la clave es que ese ser genéticamente modificado puede tener hijos, que van a tener hijos, y entonces ya colocamos en el gran río de la vida una modificación genética que existe en un montón, o sea, somos todos, pero manipulada humanamente. Entonces no sabemos qué le significa a esa descendencia y a los hijos de esa descendencia y a futuro haber tocado. Ojo, el CRISP también se usa para células adultas con muy buenas perspectivas, o sea, incluso hay quien está trabajando en el tema de la ceguera, de hacer estas modificaciones sobre células de seres adultos, digamos, entonces eso no es un problema. Y este último caso ya nos emparenta más con debates como transhumanismo, como discusión del poshumanismo, es decir, hacia dónde va el ser humano. Es una raza tan imperfecta que también es verdad que queremos cambiarla. La medicina en general es una ciencia que lucha contra algo que siempre pierde, que es la muerte. O sea, es una ciencia que va perdiéndose, siempre pierden los médicos. Claro, nos venden y lograron que vivamos más, pero o sea, morir no lograron que no muramos, digamos. Entonces, claro, ese carácter de contingente de la vida, ¿no? De alguna manera está en jaque en todo esto, y bueno, este tipo de técnicas nos tratan de vencer la finitud, digamos, o sea, de lo corporal, y tratar de expandir los límites donde, bueno, lo corporal nos expresa una finitud, pero que yo la trato de llevar a superar, ¿no? Bien, la otra dimensión del CRISP y de la edición genética es la dimensión social. Otra línea de crítica de todas estas cuestiones vinculadas con la manipulación es la típica de las nuevas clases, digamos, surgimiento de las clases de seres genéticamente aventajados versus los genéticamente desaventajados. Y en esto se da una convergencia también, nuevamente, llamativa entre sectores, podríamos decir, naturalistas, personalistas, que hacen una crítica por la cosa en sí, a sectores de más origen marxista
que salen a criticar estas técnicas desde un lugar de clase social, o sea, de bueno, esto conduciría a formas de explotación, a nuevas, digamos, mecanismos de creación de clases de seres humanos que sean los que dominen y los otros los que obedezcan, o bueno, entonces yo hago los soldados resistentes al dolor y son la clase de los soldados, una especie de república de Platón perfecta, donde creo los seres que están cada uno predeterminados genéticamente a cumplir una función. Esto ya entra más en el orden de la ciencia ficción, hoy digamos, pero es verdad que en nuestro país hay un problema latente con la cuestión social. O sea, indudablemente que todos estos adelantos, toda esta plata puesta en mecanismos que en el fondo tienen una lógica tecnocrática aplicada a la vida humana, también uno se cuestiona, bueno, en qué medida no debería ser puestos en las mejores condiciones más básicas de vida, o sea, un debate de lo social. Pero bueno, que tiene que ver con hoy la dimensión enormemente subjetiva que tiene el derecho a la salud. Porque el derecho a la salud, a partir de la definición de la OMS y de esa idea de bienestar, se ha subjetivado. El derecho a la salud es lo que la persona aspira. ¿Y quién gana en las disputas de los bienestares de cada uno de nosotros? El que tiene más capacidad de lobby y capacidad de influencia. Entonces, en esa idea de bienestar perdemos la dimensión objetiva de salud y prima la visión subjetiva. Y en la visión subjetiva, el que gana es el que logra, bueno, tiene más medios para lograr que su bienestar prime sobre el resto. Entonces, todas estas técnicas de mejoramiento, qué sé yo, apuntan a el que más tiene, digamos, logre los beneficios para ampliar su bienestar y que no tiene que ir postergado. ¿Por qué? Porque la lógica del mercado lo deja excluido de esa maximización de circulación de bienes y servicios. Por supuesto, esto a nosotros nos plantea una reflexión de tipo bien común. Es decir, bueno, a ver, justicia distributiva, o sea, recuperación de la justicia distributiva en términos de derecho a la salud. ¿Qué significa la justicia distributiva en cuestión de salud? A ver, ¿dónde está? Para mí una gran injusticia en ese sentido es la discusión, o sea, que tantos fondos aplicados a veces a fecundación in vitro y cosas carísimas y ciertas demandas biotecnológicas orientadas en esta línea que de deseo reproductivo frente a grandes masas de la población que tienen carencias básicas y que vos decís, bueno, ¿cómo se concilia? Y se concilia porque estamos regidos por una idea de salud profundamente subjetivista que ha transformado el derecho a la salud en un derecho de demanda y que en última instancia no nos hace perder de vista la dimensión colectiva. Y que la dimensión colectiva tiene que ver con condiciones objetivas de bien común, que tiene que ver con condiciones básicas. El debate de la dimensión social, diríamos, de la biotecnología y del transhumanismo es muy presente. Y la crítica, ahí nos encontramos de nuevo sectores marxistas, sectores, digamos, de doctrina social o humanista, una visión humanista, un personalismo solidario. Sí es verdad que hay una cuestión desde nuestro lado de trabajar mejor la dimensión de justicia distributiva. Yo, por ejemplo, he trabajado un poco la ACNET en términos de cuando fue el debate de ACNET de acá, escribí, bueno, el rector de la UCA, hicimos 2 o 3 jornadas sobre ACNET. Y es un gran tema la discusión de derecho a la salud, la discusión de justicia distributiva. Tampoco es que en la literatura clásica y naturalista hay tantos escritos sobre justicia distributiva, siempre ha sido como supuesto. Y acá es muy complejo, hay fenómenos que tienen que ver con el sistema de salud, también la verdad que claro, vida o muerte, uno dice, bueno, no, hay que dar, y bueno. Pero creo que hay un resurgimiento de la cuestión social, mejor dicho, una línea de trabajo nuestra es incorporar el tema de derecho a la salud para abrir la bioética clásica que discutía la casuística concreta, el caso cada vez más raro de, no sé, los que quieren tener hijos sordos, hacia también una línea que es la línea del derecho a la salud y de la justicia en la distribución, que es una manera también de traer a debate todas estas mismas agendas, pero también incorporando el factor social, el factor
y conectando con la realidad también, conectando con la realidad de nuestra gente, porque en definitiva, mientras todo esto ocurre, los hospitales no cumplen con las condiciones obstétricas esenciales, no se garantizan esas cosas, faltan insumos, faltan mejoras en los personales médicos, hay zonas o sea, hay una cantidad de enfermeras, una cantidad de problemas de salud bien concretos que desaparecen del mapa porque todo está regido por la lógica del bienestar, del que gana la opinión pública y tiene el mayor lobby para lograr el debate, y ahí tenés las leyes de patologías que han caracterizado al Congreso en los últimos 10 años, que han sido la manera como se actualizó el PMO. El PMO se ha ido actualizando vía leyes de patología y de esa manera soslayaste la conciliación global y vamos rumbo a eso. Y de fondo, y esto también nos plantea una cuestión de, bueno, ni liberales ni marxistas, o sea, una cuestión de encontrar una forma de concepción social que, bueno, que incorpore el dato de bien común, de intervención del Estado, pero razonablemente, encontrando también la libertad de las personas, y no es fácil en ese sentido. Y después el último punto que diría, para cerrar los tópicos sociohabituales, el gran debate también es terapia y mejora, terapia y enhancement. En inglés, enhancement es una palabra que expresa esa suerte de idea de potenciación, digamos. Entonces vos tenés, ¿dónde ubicás el límite en este caso el CRISPR, de la edición genética, entre lo que está orientado a curar y lo que está orientado a potenciar? Potenciar, hay un texto hay un filósofo cordobés, vive en Villa María, mendocino, que vive ahora en Villa María, que es Héctor Padrón. Es un poeta, el tipo es muy profundo. Y Padrón ha escrito sobre estos temas y él dice, bueno, ¿qué es el enhancement? Es la potenciación de una función en orden a la maximización de su performance para fines productivos, utilitarios. O sea, es como decir, bueno, yo voy a potenciar que tengas más inteligencia, más altura, más fuerza, todo para que, bajo la lógica de la mejora de la funcionalidad utilitaria de tu conciencia. Y esto es un tema en bioética hoy, la discusión entre qué es curación y qué es enhancement, dónde está el límite en cosas tan, vos mencionabas la literatura, dar hormona de crecimiento, es curación o enhancement. Claro. Y pues si está por debajo del quintil, eso es curación. Pero si ya está y yo quiero tener un hijo que sea de la NBA, es enhancement. Hay un autor, a mí me gusta en este tema de derecho de salud, Pedro Talavera. Es un español, en la web tiene un paper sobre el derecho a la salud que analiza esto que yo les acabo de decir, no es una originalidad mía, digamos. ¿No? Esto que yo les digo, yo escribí con 2 o 3 artículos sobre el tema del ACNET, el último este año, pero no he logrado, todavía es una línea que tengo ahí pendiente, o sea que es una línea de trabajo de esto de la justicia distributiva, el cruce con salud, que la tenemos pendiente, pero bueno, nuestro tiempo siempre es acotado. Pero a mí me parece clave, es un tema que tenemos que recuperar. Y de hecho yo creo que en eso la UCA, tanto a través de medicina como derecho, hemos hecho actividades, y por ejemplo a mí me han invitado a la UBA, al Observatorio de la Salud de la UBA, me han invitado a hablar de ACNET, cosa que en otros temas actualmente no me invitan. Y lo agradecí porque, bueno, creo que podemos aportar esta dimensión de bien común a una cierta tensión que hoy se vive socialmente entre liberalismo extremo, que en el fondo tampoco es tan liberal, porque es un liberalismo funcional a grandes corporaciones que tienen cooptada la capacidad de toma de decisiones. Eso lo tienen bien trabajado gente como los del Acton Institute, que son más bien liberales, sí, pero son críticos de lo que llaman el crony capitalismo, es decir, el capitalismo de gente emparentada al poder. Entonces, claro, es un capitalismo de corporaciones grandes, que no tiene la verdadera dimensión de libertad económica que consigue. Pero hay un debate latente entre cierto liberalismo, pero
y un intervencionismo marxista demasiado ideologizado que no refleja la libertad de las instituciones, de las personas, y una lógica bien común que, como siempre decimos, persona, familia, sociedad intermedia, Estado. O sea, si no se fortalece persona, familia, sociedad, el Estado, vos sos mucho más vulnerable frente al Estado. Y toda esta lógica de la disolución de los vínculos deja un individuo mucho más vulnerable a un Estado totalitario. Aunque te exalta el individuo autónomo, es un individuo autónomo mucho más solo y mucho más vulnerable frente al Estado, que si fuera un individuo relacionalmente sólido, la familia, las sociedades intermedias te hacen un individuo mucho más sólido frente al poder naturalmente invasivo del Estado, porque el Estado es naturalmente expansivo, digamos, y es tremendo. Esto tenemos que también entenderlo. Que hay que también recuperar una agenda de debate de temas sociales, de temas de personas, familia, en lugar de la sociedad, y no podemos tampoco caer en una agenda todo es política estatal, que nos haga perder que el bien común es un conjunto de condiciones para que estas personas, familias y instituciones logren su perfección, no para que se logre una perfección, no sé, máxima, global. Eso no es la concepción que nosotros tenemos de